proyecto es ya una etapa la tercera etapa, son proyectos anuales para el Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, cuyo objetivo es medir el riesgo sísmico en la Ciudad de México para incrementar la resiliencia. Aquí estos son 5 grandes objetivos de medir el riesgo sísmico. En este caso, el principal es proteger la vida porque está enfocado a ver la seguridad de los edificios de vivienda. Y voy a poner énfasis en estas 4 cosas, que es cómo obtenemos los datos de los edificios, los sismos históricos, que son modelos probabilistas, los que usamos, y que estamos incorporando la experiencia nacional y la internacional. Al final, el entregable es una lista de 1000 edificios de vivienda con más riesgo para que alguien haga algo al respecto. Como ven, pues el reto de estimar el riesgo sísmico de todos los edificios en la Ciudad de México es gigante. Esto es solamente una pequeña muestra de la ciudad. Aún así, si vamos eliminando cosas como, por ejemplo, quitar los edificios de oficina, los centros comerciales, vamos disminuyendo el universo. Pero son millones de edificios de todas maneras. Hay información muy útil. Se acaba de liberar el catastro 2020. Pero el catastro solamente tiene muy poca información para medir el riesgo sísmico, entre ellos la fecha de construcción. Tiene un intervalo de pisos, dice entre 1 y 2, entre 3 y 5, luego entre 6 y 10, y eso no es muy útil para nosotros porque el número casi exacto de pisos es muy importante. Y tiene el uso, entonces ahí ya sabemos cuáles son los edificios que son de vivienda. Pero entonces tuvimos que recorrer a la inteligencia artificial, crear robots, que ahorita les explico. Esta es también más o menos de la misma zona de la foto anterior. Este ejercicio lo hicimos en el 2011, ya tiene más de 10 años. Y esta es una muestra de lo que podría ocurrir con algunos edificios si volviera a suceder el terremoto de 1985, con el catastro como lo teníamos o con la información como la teníamos en el 2010. Como ven, aquí no aparecen las torres que están ahora ahí en esta zona de la ciudad. Pero a lo que voy es que ya llevamos muchos años calculando esto y mejorándolo, entonces, pues sí, ya tenemos información bastante confiable para calcular el riesgo, perdón. Entonces creamos un robot que le llamamos Ernest. Es un robot que va tomando fotos en internet, va tomando miles de fotos en las bases de datos que estén disponibles en Google, etcétera. Algunas tenemos que pagar las fotos y bueno, pues lo hacemos. El objetivo es, con inteligencia artificial, reconocer sobre todo lo que llamamos las patologías estructurales, que son las cosas que hacen que los edificios tengan más riesgo sísmico. Por ejemplo, aquí en esta foto que tomó el robot, podemos detectar que hay una planta baja débil, es decir, que no tenemos buenas columnas aquí para resistir en donde más se necesita el edificio. Hay que estarle enseñando al robot porque a veces se equivoca, a veces no estima bien las cosas. A veces hay letreros, coches, en fin, que interrumpen. O otro ejemplo aquí, que a partir de la información de fotos de satélite y de otro tipo de información digital, podemos identificar la planta de los edificios, como se ve aquí. Aquí el robot identificó que no es un edificio, sino que son 2. Aquí que el edificio está en esquina, cosa que es muy grave, ya lo había mostrado el año anterior. Entonces el robot va reconociendo si el edificio tiene una planta irregular, la forma en H es típica de vivienda, si tiene una forma en triangular, o si es regular, una forma aburrida, cuadrada, rectangular, que es la que nos gusta a los ingenieros, pero que no les gusta tanto a los arquitectos. Ocurrió el sismo este año, en el 2020, con un sismo relativamente pequeño y muy lejano, o sea, más de 300 kilómetros, no debió de haber causado daños en la Ciudad de México. Entonces, para nosotros es muy importante, si hubo edificios que se dañaron, esos edificios nos están avisando que están en un riesgo muy alto. Aquí les voy a mostrar solamente un ejemplo. Este edificio que está aquí, estos son los daños que tuvo en el 2017. No son daños gravísimos, pero son daños importantes. Cuesta mucho dinero arreglar esto y sobre todo que nos habla de que el edificio es muy vulnerable. Y en el 2020, en un sismo realmente pequeño, poco intenso, volvió a sufrir daños este edificio. Este es el que está aquí. El edificio se construyó en el 2015. Entonces, es algo grave y inmediatamente nosotros pasamos a este edificio a la lista de los edificios que están en un comportamiento grave.
o que tienen un riesgo muy alto. Otro tema que me parece súper relevante y que muy importante de comentar es el caso de aquí arriba, muchos de ustedes lo conocen, es el multifamiliar Juárez, en donde de 10 edificios como estos, uno se cayeron los 4 pisos de arriba, o los 5 pisos, y bueno, fue todo un evento social, hubo manifestaciones, cerraban Tlalpan, etcétera, hasta que finalmente lograron que la ciudad reconstruyera y hoy esto es lo que tenemos. Se comprobó días después, porque hubo un peritaje, que el edificio se había caído porque habían derribado muros interiores los vecinos. Entonces, pues no hay nada más grave que quitarle muros a un edificio, o columnas, etcétera, ¿no? Y de todas maneras la ciudad acabó reconstruyendo estos edificios. Y vean estos 3 casos de acá abajo, hay muchos más, son algunos ejemplos, cómo los vecinos están abriendo ventanas en las colindancias, con los edificios de al lado. Aquí inclusive tuvo un daño en el sismo del 2017 este edificio. Esta foto, pues yo pasé caminando por aquí y vean la cantidad de ventanas que han abierto en la colindancia. O sea, el ingeniero cuando diseñó este edificio, claramente era un edificio era un muro resistente a sismos. Y cada vez le abren más ventanas. Esta la tomé desde el coche con mi celular. Vean cómo cada vez tiene más ventanas abiertas en la colindancia. Esto es un tema bastante grave, ¿no? Y este es hoy en día lo que podemos calcular del riesgo de la Ciudad de México. Esto ya es más realista. La propuesta es, de estos 1000 edificios, escoger aquellos que fueron construidos antes del sismo del 85, porque hubo un cambio muy grande en la manera de construir y de diseñar. Aquellos que tengan una respuesta dinámica muy alta, es decir, que estén en la zona del lago, estén aquí en la zona roja, y que tengan patologías de construcción grandes, como es estar en una esquina y la planta baja débil. Bueno, esta es una lista de los edificios que salieron más altos en la lista de riesgo alto, la lista es de 1000. Este es un mapa con algunos ejemplos de los edificios. Quiero detenerme en 2 en particular. Este salió en la lista como uno de los edificios de más riesgo, pero ya cuando lo vemos con detalle, vemos que ven estas cruces aquí, y aquí se ve muy claro en la planta baja. Este edificio fue reforzado después del sismo del 85, entonces es muy probable que este edificio esté bien reforzado, por lo tanto no debería de entrar en los 1000 edificios de más riesgo, pero era muy difícil para el robot y para nosotros darnos cuenta a partir de las imágenes y de los cálculos. Entonces, evidentemente después viene un trabajo muy detallado de inspección de campo y de ver con mucho cuidado si realmente vamos a decir que estos edificios están en alto riesgo. Este es otro que salió, es otro ejemplo que les quería mostrar. Y aquí detectamos que tenía una planta baja débil, es decir, tiene pocos elementos resistentes, pero la verdad es que hay que ir y ver si estos realmente son muros o si es algo aparente nada más. Sin duda los de acá son muros, los extremos, pero los de aquí adentro no sabemos. Entonces, aún con todo este esfuerzo que hemos hecho con el robot y con las inspecciones desde las computadoras, es necesario hacer una visita de campo que estaba planeada para una visita de banqueta, que estaba planeada para este año, pero que nos ha costado trabajo por COVID, ¿no? Y obviamente nos hemos tenido que meter en temas como los derechos humanos, ¿no? La vivienda es uno de los derechos humanos, pero cuando se trata de sismos, aquí está bien complicado porque, por un lado, pues la Declaración de Derechos Humanos, muchos documentos, y en México también, dice que pues sí, la vivienda es un derecho humano, etcétera, pero ¿qué pasa si yo tiro muros y se cae mi edificio? Eso no está contemplado en ningún lugar y es un tema muy, muy complejo. Nosotros vemos la parte técnica de ingeniería, pero estamos viendo también con gente de jurídicas y de otros lados qué le proponemos a la ciudad para ser consistentes y llegar a algo que realmente sea útil, porque hay que definir de quiénes son las responsabilidades. No va a haber recursos en el siguiente terremoto para pagar todos los edificios que tengan daños si no definimos bien esto. Y por último, mencionarles que también estamos viendo casos muy interesantes de otras ciudades en el mundo, como Los Ángeles, San Francisco, Vancouver, etcétera, en donde también tienen experiencias de este tipo y que estamos aprendiendo de eso también, de edificios viejos, qué tanto lo están obligando, y sin duda ellos han involucrado a la sociedad y a muchas sociedades técnicas. Muchas gracias.